En 2007 ocurrió algo que, visto desde hoy, parece casi diseñado para convertirse en una leyenda. Ricardo Arjona y Julieta Venegas terminaron unidos por un empate inesperado en una de las categorías más visibles de los Grammy, dedicadas al pop latino. Dos artistas con mundos muy distintos, dos formas de escribir que rara vez se confunden y, sin embargo, dos nombres pronunciados al mismo tiempo. Aquella noche no habló de romance, habló de música, prestigio y una coincidencia extraordinaria. Pero 19 años después, esa imagen vuelve a ser utilizada como la primera pieza de una historia completamente diferente, la de un supuesto amor tardío entre ambos y, todavía más explosivo, el rumor de que Julieta estaría embarazada. El detalle importante no es que los dos hayan compartido una fotografía o un recuerdo profesional. Lo verdaderamente llamativo es la velocidad con la que una conexión antigua puede adquirir un significado nuevo cuando el público está preparado para verlo. En fechas recientes, algunas imágenes alegres, apariciones en las que se les percibe relajados y el simple hecho de que sus nombres vuelvan a circular juntos, han bastado para que una parte de la audiencia empiece a hacerse la misma pregunta. ¿Hay algo más que amistad y respeto entre Ricardo Arjona y Julieta Venegas? A partir de ahí, la imaginación hizo el resto. El rumor de una relación dio paso al de un embarazo. Sin embargo, dentro de los datos disponibles en este relato, hay una pieza que obliga a cambiar por completo la lectura. Arjona ha reconocido que continúa feliz junto a su compañera de muchos años, Daisy Arbelo, mientras Venegas está concentrada en su álbum Norteña y en sus propios proyectos. Es decir, el rumor existe, pero la confirmación no. Por eso esta historia no es solamente una historia sobre dos músicos supuestamente enamorados. En realidad, es una historia sobre la facilidad con la que el público transforma una proximidad simbólica en una intimidad sentimental, especialmente cuando uno de los protagonistas ha construido durante décadas una obra llena de rupturas, deseos, mujeres difíciles de olvidar y amores que parecen llegar siempre, en el momento equivocado. En el caso de Arjona, esa asociación es todavía más fuerte porque su vida privada real ha tenido episodios mucho más duros que cualquier verso romántico. Antes de la calma que hoy dice haber encontrado junto a Daisy Arbelo, atravesó una relación matrimonial que dejó pleitos, acusaciones y una herida que durante años se confundió con sus canciones. Se casó con Leslie Torres en Las Vegas. Él mismo resumiría después aquel matrimonio con una frase amarga y casi absurda por su precisión. Casarse le había tomado apenas unos minutos, divorciarse, casi 7 años. Detrás de la broma estaba uno de los periodos más tensos de su vida. Cuando Torres presentó la demanda de divorcio en 2002, aparecieron acusaciones de violencia física, maltrato psicológico y amenazas. El conflicto se extendió por varios países y terminó mezclando custodia, bienes, reputación y una exposición pública que golpeaba directamente la imagen de un cantante asociado con la sensibilidad amorosa. Arjona no ofreció una explicación pública detallada sobre aquellas acusaciones. Ese silencio dejó un espacio incómodo, demasiado grande para ignorarlo y demasiado delicado para llenarlo con suposiciones. La consecuencia no fue solamente jurídica. Durante años, cada canción de desamor empezó a escucharse de otra manera. El problema, tocando fondo y otros temas nacidos de la ruptura, comenzaron a ser interpretados como ventanas hacia un hombre mucho menos seguro de lo que parecía sobre el escenario. No hace falta convertir cada letra en una confesión literal para entender la relación. Lo que sí puede verse es que la separación, las disputas y la sensación de pérdida coincidieron con una etapa creativa dominada por relaciones que se rompen, personas que se alejan y hombres incapaces de controlar el final de una historia. La voz que parecía describir a millones de oyentes también estaba intentando comprender sus propios derrumbes. Ese pasado explica por qué cualquier versión sobre una nueva relación en su vida encuentra terreno fértil.
Ricardo Arjona no es percibido como un artista neutral cuando se habla de amor. Su personaje público lleva décadas ligado a esa materia. Lo debe sí. Pero la paradoja es que, fuera de las canciones, siempre ha protegido con fuerza las zonas que considera realmente suyas. Y en los últimos años, esa necesidad de preservar un espacio personal se volvió todavía más intensa, porque el amor dejó de ser el único campo en el que se sintió expuesto. También tuvo que defender su cuerpo, su carrera, su identidad artística y hasta el derecho de decidir quién quería seguir siendo. A finales de 2023, después de terminar la gira Blanco y Negro, anunció una pausa indefinida. El hombre que durante años había sostenido conciertos de pie, había viajado de país en país y había convertido el escenario en su territorio natural, se encontró frente a una posibilidad que hasta entonces parecía remota. Quizá no podría continuar. Había soportado el dolor recurriendo repetidamente a inyecciones para poder cumplir con la gira, pero el problema de columna ya no admitía más aplazamientos. En Barcelona se sometió a cirugías complejas. Más tarde hablaría de un periodo en silla de ruedas, de un proceso de recuperación difícil y de una complicación todavía más peligrosa, un coágulo pulmonar que, según sus propias palabras, estuvo cerca de costarle la vida. Para alguien que había sido jugador de baloncesto y que había construido parte de su presencia escénica sobre un cuerpo alto, en movimiento constante, la inmovilidad tenía un significado brutalmente concreto. Ya no era la crítica de un periodista ni la burla de un grupo en Internet. Era la imposibilidad de caminar con normalidad, de subir al escenario o de controlar un organismo que durante décadas había obedecido las exigencias de una agenda implacable. La pausa profesional, por tanto, no fue un gesto teatral. Llegó después de un límite físico y también modificó su manera de hablar sobre el éxito. Cuando la posibilidad de perder la movilidad entra en la conversación, llenar un estadio deja de ser la medida principal de una vida. Ese cambio aparece con claridad en el periodo de Seco. El título recupera un apodo de infancia y funciona como una especie de regreso a la versión de sí mismo, anterior al personaje internacional. Arjona empezó a hablar de cansancio, de la maquinaria comercial, de las presiones de las compañías y de la sensación de haber pasado demasiado tiempo defendiendo sus decisiones frente a personas interesadas en convertirlas en producto. El seco del título no es únicamente una etiqueta nostálgica. Dentro de su propio relato, representa a ese muchacho que todavía no había aprendido a negociar con ejecutivos, críticas, contratos, titulares ni expectativas masivas. Por eso resulta revelador que, al hablar de sus deseos actuales, no describa otro gran premio ni otra noche en Madison Square Garden. Su aspiración es casi la contraria: poder trabajar, cantar en un bar anónimo y estar allí sin que nadie lo identifique como Ricardo Arjona. La frase parece sencilla, pero contiene una inversión completa de su biografía. De joven quería que alguien supiera quién era. Ahora sueña con entrar en un lugar donde nadie lo sepa. Pasó de pedir una oportunidad a pedir anonimato. Y esa necesidad de normalidad también ayuda a entender por qué los rumores sobre su vida sentimental pueden resultar especialmente invasivos en esta etapa. Mucho antes de convertirse en una figura capaz de vender millones de discos, conoció el rechazo de una manera más elemental. Su primer álbum, Déjame decir que te amo, apareció en 1985, bajo una imagen prefabricada de seductor latino, que no coincidía con la dirección que él deseaba. El fracaso fue severo, la propuesta no encontró público, y él quedó atrapado en una identidad artística que sentía ajena. Después llegaron los años de precariedad, la salida de Guatemala y la búsqueda de oportunidades en México. Cantó en bares pequeños, escribió canciones por encargo para poder sobrevivir y aceptó trabajos que tenían poco que ver con la idea romántica de una carrera ascendente. Esa etapa dejó una relación particular con el orgullo. Arjona ha relatado la frustración de ver cómo otros avanzaban
gracias a estructuras de promoción, mientras él apenas conseguía pagar sus necesidades básicas. Hubo momentos en los que pensó abandonar la música, romper con todo y asumir que quizá había elegido el camino equivocado. La imagen es importante porque contradice al personaje posterior. El artista que años después podría discutir de igual a igual con cadenas de televisión, multinacionales y compañías discográficas, fue primero un hombre que no sabía si llegaría al mes siguiente sin renunciar a su vocación. Con el tiempo, la hostilidad hacia su música se convirtió casi en un género paralelo a su éxito. Arjona puede llenar recintos y, simultáneamente, provocar rechazo en sectores que consideran sus letras demasiado retóricas, sentimentales o forzadas. En Internet aparecieron comunidades dedicadas a ridiculizar versos y a convertir su estilo en material de burla. Él ha repetido que no compone para satisfacer a los críticos, pero esa declaración no elimina el hecho de que la exposición permanente tiene consecuencias. En 2017, durante una entrevista con Camilo Egaña en CNN en español, la tensión alcanzó un punto visible. Al sentirse reducido a las críticas que tachaban su obra de poesía falsa, se levantó y abandonó la entrevista. Aquel episodio fue utilizado para describirlo como un artista incapaz de soportar cuestionamientos. Pero visto dentro de una trayectoria más larga, también muestra una reacción recurrente. Cuando Arjona siente que alguien intenta definirlo desde fuera, suele responder cerrando la puerta. Lo hizo frente a modelos discográficos que pretendían convertirlo en un producto específico. Lo hizo al levantar su propia estructura independiente y lo volvió a hacer frente a una entrevista que consideraba irrespetuosa. Ese patrón no convierte automáticamente cada reacción en correcta, pero sí permite comprender el conflicto central de su vida profesional. Durante décadas quiso tener el control de la voz con la que sería contado. En 2011, llevó ese impulso a una decisión decisiva al separarse de la estructura de Warner Music y levantar Metamorfosis, su propio sello. Según el relato que acompaña su carrera, aquella independencia abrió una etapa de enfrentamientos legales y comerciales, disputas de derechos y un desgaste que reforzó su desconfianza hacia la industria. La idea de Metamorfosis no fue solamente una marca, era una declaración. Prefería asumir el riesgo de equivocarse por cuenta propia antes que continuar dentro de una maquinaria capaz de modificar su obra. Para un compositor cuya reputación depende de parecer dueño de sus palabras, esa autonomía tenía un valor casi personal, y hubo pérdidas que ninguna batalla legal podía reparar. La muerte de su padre, Ricardo Arjona Moscoso, en 2010, lo golpeó en el momento en que su carrera ya parecía consolidada. Su padre había sido quien le regaló una guitarra y lo acercó a las primeras notas. No era un ejecutivo, un crítico, ni un espectador. Estaba antes que todos ellos. Su desaparición dejó a Arjona frente a una forma de silencio completamente diferente. Por un tiempo, según el relato recogido en el Forum, cayó en una depresión y llegó a considerar la cancelación de compromisos profesionales. 3 años después murió su madre, Noemí Morales, mi novia. Se me está poniendo vieja, escrita cuando ella aún vivía, quedó transformada por esa ausencia. Lo que había nacido como una mirada hacia el envejecimiento materno, pasó a funcionar como un lugar donde la pérdida se repetía cada vez que la canción volvía al repertorio. Ahí aparece una de las contradicciones más duras de cualquier artista. Una obra puede ayudar a procesar una experiencia y al mismo tiempo obligar a revivirla cientos de veces frente a miles de personas. El público escucha una canción. Quien la escribió puede estar entrando otra vez en una habitación que preferiría no visitar. Esa relación con el paso del tiempo atraviesa muchas de sus composiciones. Minutos es quizá el ejemplo más evidente de una sensibilidad obsesionada con lo que desaparece, mientras uno intenta conservarlo. Al superar los 60 años y enfrentarse no solamente a la muerte de personas cercanas, sino también a la fragilidad de su propio cuerpo,
Esas ideas dejaron de ser simples recursos líricos. El tiempo ya no era una metáfora. Estaba en las cicatrices de las cirugías, en los años sin sus padres, en la distancia con la juventud, en la diferencia entre aquel músico que cantaba para desconocidos y el hombre que ahora desea volver a hacerlo sin ser reconocido. Es justamente en ese punto de su vida cuando reaparece el nombre de Julieta Venegas. Por eso el rumor funciona tan bien narrativamente. Ella no llega desde un lugar completamente nuevo. Su nombre ya estaba unido al de Arjona en la memoria musical, desde el empate de 2007. El público no necesita inventar el primer encuentro porque dispone de una escena previa, legítima y reconocible. Basta con reinterpretarla. Una foto sonriente deja de ser una foto. Un recuerdo profesional se vuelve presagio. Una coincidencia deja de ser casual. Así se construyen muchas historias sentimentales alrededor de figuras famosas, no desde una prueba, sino desde una secuencia de detalles cuyo significado cambia después de que alguien formula la sospecha. La versión del embarazo lleva ese mecanismo al extremo. Un posible romance todavía permite la ambigüedad. Un embarazo exige hechos mucho más concretos. Y aquí aparece el punto que no puede omitirse. Dentro del FOR no existe una confirmación de Julieta Venegas, de Ricardo Arjona, ni de sus representantes que sostenga que estén esperando un hijo juntos. Tampoco hay una declaración que convierta el supuesto vínculo sentimental en una relación reconocida. Lo que sí existe en los datos aportados es la afirmación de Arjona de que continúa feliz con Daisy Arbelo y la referencia a Venegas concentrada en Norteña y en su actividad musical. Por tanto, presentar el embarazo como una realidad significaría ir más allá de la información disponible. Esto cambia la historia, pero no la vuelve menos interesante. Al contrario, la pregunta deja de ser ¿cuándo anunciarán el embarazo? Y se convierte en otra más reveladora. ¿Por qué tantas personas están dispuestas a creerlo? Una respuesta posible está en la propia figura de Arjona. Sus canciones han acostumbrado al público a leer su vida, como si siempre hubiera una historia sentimental escondida detrás de cada gesto. Otra está en Venegas, una artista con una personalidad reconocible, independiente y reservada, cuya sola cercanía con él ofrece un contraste atractivo. Y una tercera está en nuestra forma contemporánea de consumir celebridades. Primero vemos una imagen, luego imaginamos un relato, y finalmente buscamos señales que confirmen el relato que nosotros mismos hemos construido. El riesgo es evidente. Cuando una mujer queda atrapada en un rumor de embarazo, incluso cambios de vestuario, posturas corporales, silencios o ausencias pueden empezar a ser interpretados como pruebas. La persona deja de controlar el significado de su propio cuerpo. En este caso, la prudencia no es un detalle secundario, es parte central de la historia. Se puede contar que existe una especulación. Se puede explicar de dónde nace. Se puede analizar por qué resulta creíble para algunos seguidores. Pero no se puede convertir esa especulación en maternidad confirmada sin una fuente directa. Además, la supuesta historia de amor choca con un dato mucho más estable: la relación de Arjona con Daisy Arbelo. Después de un divorcio agotador y de años en los que su vida íntima quedó bajo el foco, la tranquilidad sentimental adquirió para él un significado distinto. No se trata simplemente de tener pareja. Es una forma de estabilidad después de haber conocido el costo legal, emocional y mediático de una relación destruida. Por eso cualquier rumor nuevo no aterriza sobre una página en blanco. Se superpone a una vida ya construida, a una persona que él reconoce como compañera y a una etapa en la que, según sus propias declaraciones, busca precisamente menos ruido. Julieta Venegas también llega al rumor desde su propio presente, no como un personaje secundario dentro de la biografía de Arjona. El Form la sitúa enfocada en Norteña y en sus proyectos. Ese dato impide convertirla en simple, misteriosa nueva mujer, de otro artista. Ella tiene una trayectoria, una agenda y una identidad que no necesitan de una relación sentimental para tener relevancia. Cuando dos figuras conocidas aparecen en la misma narración,
La tentación mediática suele ser absorber a una dentro de la historia de la otra. Aquí conviene hacer lo contrario, mantener las dos vidas separadas hasta que exista un hecho que justifique unirlas. Entonces, ¿qué queda de aquella noche de 2007? Queda exactamente lo que siempre fue, un momento excepcional de la música latina en el que dos artistas compartieron reconocimiento. Puede funcionar como origen simbólico del rumor actual, porque ofrece una imagen potente y una memoria común, pero no demuestra un romance. Y quizá ahí se encuentre el detalle más curioso de toda esta historia. Durante casi 2 décadas, el empate fue solamente una anécdota musical. Bastó que el contexto cambiara para que empezara a ser leído como el primer capítulo de algo que nadie había contado entonces. Ricardo Arjona conoce bien esa transformación del pasado. Le ocurrió con sus canciones dedicadas a sus padres, que cambiaron de significado después de sus muertes. Le ocurrió con sus años de pobreza, que dejaron de parecer un fracaso cuando alcanzó el éxito. Le ocurrió con Seco, un apodo infantil que terminó convertido en una clave para hablar del hombre adulto. Y le ocurre ahora con un viejo vínculo profesional que algunos quieren transformar en relato romántico. El pasado no cambia, pero sí cambia la manera en que lo miramos. Después de las cirugías, la silla de ruedas, el coágulo pulmonar, los pleitos, el divorcio, la muerte de sus padres, las críticas y las décadas de exposición, el deseo que Arjona expresa hoy es sorprendentemente pequeño: cantar sin ser reconocido. Quizá esa imagen diga más sobre su presente que cualquier fotografía interpretada como señal de enamoramiento. El hombre que durante años luchó para que el mundo escuchara su nombre, ahora fantasea con un lugar donde ese nombre no pese. Mientras tanto, el mundo continúa haciendo exactamente lo contrario. Observa cada gesto, conecta fechas, recupera imágenes y construye historias. Por ahora, la supuesta relación con Julieta Venegas pertenece a ese territorio. Es una narración nacida de una proximidad histórica, de imágenes alegres y de la imaginación pública, no de una confirmación directa. El embarazo, todavía más, permanece en el nivel de la especulación. Frente a eso, los datos del propio Form apuntan en otra dirección. Arjona dice seguir feliz junto a Daisy Arbelo, y Venegas continúa enfocada en su música. Si algún día esa realidad cambia, tendrá que cambiar por una declaración o un hecho verificable, no porque una vieja foto de los Grammy haya adquirido de repente un nuevo significado. Tal vez la escena final más precisa no esté en una alfombra roja ni en una supuesta pista sentimental. Está en ese deseo de Arjona de volver a un bar anónimo, un escenario pequeño, unas cuantas mesas, nadie grabando cada movimiento, nadie preguntando quién acompaña a quién, nadie convirtiendo una sonrisa en embarazo. Solo un hombre, una guitarra y canciones que durante años hicieron creer a millones de personas que conocían su intimidad. En esa fantasía, Ricardo Arjona no busca otro romance para alimentar titulares. Busca algo que la fama le ha hecho cada vez más difícil: el derecho a vivir un momento sin que alguien decida por él lo que ese momento significa.